Buenas tardes, queridos estudiosos. Mi nombre es Patricia Telles. Hoy tengo la misión de hablarles sobre la introducción a la administración en salud y seguridad en el trabajo. Aunque este es un tema que es muy interesante, además que de mucha actualidad, tendremos que mirar primero como unos antecedentes y establecer por qué es importante y de dónde sale este tema. ¿Cuál va a ser el objetivo de hoy? Pues difundir unos conceptos básicos que apoyen el crecimiento académico de los estudiosos y generen bases para el nuevo conocimiento en el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Para ello vamos a revisar dos cosas. Por un lado, vamos a mirar la historia de la salud ocupacional y por otro lado, vamos a revisar las teorías de administración que nos han llevado a el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Vamos a empezar entonces con nuestra historia. La historia de la salud ocupacional, como pueden ver, no es de hace 3, 4, 5, 10 años, ni desde o 20 años. No, la salud ocupacional viene siendo trabajada o aplicada desde la prehistoria, porque las personas en ese momento utilizaban medios de prevención, de defensa para poder sobrevivir, ¿cierto? Entonces generaron herramientas para defenderse de los animales, generaron el fuego para poder calentarse y mantenerse vivos o cocinar. Luego, digamos que la segunda anotación que tenemos frente a la salud ocupacional es en Egipto, en el año 4000 a.C., y es allí, esta era una civilización guerrera. ¿Eso qué quería decir? Que ellos tenían que cuidar sus guerreros y para poder mantener su civilización y fabricaban armas para protegerlos de las personas que ellos atacaban. En Mesopotamia, en el año 2000 a.C. igualmente, aplicaban la ley del talión. Pero cuando se trataba de esclavos, a los dueños de estos esclavos, les pagaban el equivalente en dinero por las lesiones que estos esclavos sufrían. Es aquí donde vemos el primer concepto de indemnización. Luego hablamos de Anastasio Salem en el año 2000 antes de Cristo, que nos habla que nos habla de la relación salud-trabajo. Perdónenme un segundo, yo creo que tuvimos una dificultad. Luego vamos al año 370 a.C., donde Hipócrates nos hace la primera descripción de un trabajador en el área metalúrgica. Luego pasamos al siglo II, donde Galeno, que es un médico griego, descubre las intoxicaciones por plomo y cobre al realizar visitas a las minas de Chipre y ve cómo las personas se enferman al estar en contacto con estos dos minerales. Plinio y Pollux luego describen el uso de elementos de protección personal. Es la primera idea de prevención. Esto fue generado al observar cómo los trabajadores de caliza utilizaban las vejigas de los animales sobre su nariz y boca para poder respirar y así evitar
la sofocación por polvo. Digamos que en todo este tiempo la salud ocupacional realmente no era muy importante porque el trabajo siempre era realizado por esclavos. Solamente, como ustedes pueden darse cuenta, se tenía, se generaron algunas acciones cuando se pretendía proteger a un grupo de personas que eran importantes en la civilización, en el grupo eh, o en el país donde se estaba trabajando. Luego venimos al siglo XVI, donde Giorgio Agricola habla de la obra Torre Metálica. Él hace un estudio en mineros jóvenes y analiza la relación directa entre el tipo de trabajo y el tipo de enfermedad que estos muchachos sufren. Para hacerlo luego, hace un análisis de diferentes sustancias tóxicas y da una indicación para controlar el envenenamiento de los trabajadores. Ya llegamos a 1700, donde Bernardini Ramazzini es llamado el padre de la salud ocupacional y escribe la obra Tratado sobre enfermedades de los trabajadores. Detalla prevención y tratamiento de enfermedades asociadas a 50 oficios. Entre ellos describe los trastornos ópticos en fabricantes de espejos, el asma de los alfareros, la intoxicación por mercurio y vena varice o lumbalgias de los trabajadores y otra serie de síntomas y signos. Y da unas recomendaciones de prevención como cambios de posición, protección respiratoria o ejercicios para mejorar la respiración. Y es la primera persona que habla de que la historia clínica debe ser incluida dentro de la historia laboral. El doctor Pott, que en 1775, él es un cirujano inglés, describe por primera vez el cáncer de origen ocupacional al hacer la evaluación del cáncer escrotal en los deshollinadores. En 1833, Factory Act a través de la ley Factory Act se intentó regular la salud ocupacional, con la que se impedía que los niños entre los 9 y 16 años no trabajaran más de 69 horas a la semana. Recuerden que en esta época en Inglaterra los niños trabajaban todo el tiempo con largas jornadas de trabajo y desde muy pequeños. La salud ocupacional evoluciona con la revolución industrial en 1908 y el doctor Hamilton en Harvard, Estados Unidos, establece la primera cátedra que la llama y escribe una obra donde habla del envenenamiento industrial por Estados Unidos. En 1919, cuando se termina la Primera Guerra Mundial, surge la OIT, Organización Internacional del Trabajo. Y la idea es generar una acción tripartita y de concertación entre trabajadores, empleadores y gobierno, con el fin de poder, establecer y reglamentar las leyes que favorecieran a los trabajadores. Hay más de 150 países que integran en la OIT. Bueno, vamos a mirar cuáles son los objetivos de la OIT. 1. Mejorar las condiciones de medio ambiente de los trabajadores. 2. Generar seguridad social para todos los trabajadores, por lo menos que se les preste el servicio de salud. 3. Fomentar y planificar los empleos, disminuir el desempleo, ya que es un factor de riesgo a nivel psicosocial para las personas. El desarrollo del recurso humano es otro de los objetivos de la OIT. Legislar. La idea es que en todos los países exista la legislación que favorezca
el desempeño de los trabajadores y que todas las recomendaciones que salgan de la OIT sean asumidas y legisladas en todos los países miembros. También otro de los objetivos es dar protección laboral para mujeres, jóvenes y emigrantes. De esa manera evitar que estas personas trabajen en condiciones informales. Y programas de ocupaciones y empresas internacionales. ¿Cuáles son los medios de acción de la OIT? Adopción de normas y velar por su aplicación. Se deben llevar estadísticas en cada uno de los países donde se cumplen estas normas. La cooperación con los gobiernos a nivel técnico para que la aplicación de la legislación sea la adecuada y cuente con los recursos necesarios para que esta legislación pueda ser aplicada. La investigación, la recolección de datos, la difusión de información. Se debe unificar las formas de registro y difusión de la información en los países miembros. Esto con el fin de que puedan sacarse las estadísticas necesarias para generar las recomendaciones. ¿Cuáles son las funciones de la OIT? Redactar convenios. Estos convenios pueden ser o no ratificados por los países. Redactar recomendaciones, y estos son compromisos morales que deben asumir todos los países miembros. La ratificación la hace cada país. Para ello debe consultar sindicatos, organizaciones patronales, legislativas y ejecutivas gubernamentales. Bueno, vamos a mirar cuál es la definición que la OIT tiene de salud ocupacional. Entonces dice, la salud ocupacional tiene como finalidad promover y mantener el más alto grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las profesiones. Evitar el desmejoramiento de la salud causado por las condiciones de los trabajadores. Protegerlos en sus ocupaciones de los riesgos resultantes de los agentes nocivos. Ubicar y mantener a los trabajadores de manera adecuada a sus aptitudes fisiológicas y psicológicas. En suma, adaptar el trabajo al hombre y cada hombre a su trabajo. Como ven, esta legislación a nivel mundial ha venido evolucionando y más adelante, y seguramente cuando veamos el tema de legislación, pues se podrán dar cuenta que en Colombia no hay excepción, y Colombia es uno de los países miembros de la OIT, y en Colombia también se ha legislado y ha evolucionado la salud ocupacional. Por ahora vamos a tocar hasta aquí, vamos a dejar la historia porque el seguir implicaría que tendremos que hablar de toda la legislación, y pues ese es un capítulo de otro tema. Entonces lo que sí quiero que recuerden es que el desconocimiento de las normas no los exime del cumplimiento de las mismas. Entonces nosotros, como representantes de salud ocupacional y como especialistas en el tema, no podemos decir, es que como yo no conozco, como yo no sabía, entonces yo no aplico, porque es nuestro deber estar actualizado, conocer y aplicar lo que es para el bienestar y para mantener la salud de nuestros trabajadores. Entonces ahora vamos a seguir, vamos a mirar el segundo módulo de esta charla, que es el tema administración, la administración. Para ello vamos a hablar de tres cosas básicas. Primero, vamos a hablar de la teoría de Fayol, que es, digamos que uno de los principios básicos de la administración y es el padre de la administración. Luego vamos a hablar de la teoría de Maslow y vamos a mirar cómo la teoría de Maslow se relaciona con nuestro concepto en salud. Y finalmente vamos a hablar del sistema de gestión, y vamos a hablar en ese orden de ideas de la ISO 9001.
que fue la primera norma con la que nosotros tuvimos contacto en algún momento y de la cual pues puede derivarse nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, empezamos con Henry Fayol. Él nació en 1841 y falleció en 1925. Era un señor de origen francés. Es una de las personas más conocidas en las teorías administrativas. Él explica que la teoría administrativa puede aplicarse a cualquier organización que tenga que ver con personas, por tanto es universal. A él se le considera el padre del proceso administrativo y para ello, y en su teoría define, por un lado, 5 reglas o deberes de la administración y por otro lado, 14 principios que deben ser aplicados. Y por esta razón, él es considerado el padre de la gerencia. Según Fayol, todas las empresas deben aplicar estas 5 reglas para que puedan ser empresas productivas y competitivas y estos 14 principios. Entonces vamos a ver las 5 reglas. Las 5 reglas de la administración de Fayol son planificación, organización, dirección, coordinación y control, en ese orden. Él hablaba de que la planificación es el pronóstico y el diseño de un plan de acción para el mañana. Es como nosotros vamos a, a diagnosticar nuestra empresa y a partir de ese diagnóstico, cómo generamos un plan de acción que pueda ser, que nos vaya a permitir ser una empresa exitosa. La organización tiene que ver con el proveer recursos que permitan poner en marcha ese plan de acción que yo he diseñado en la etapa de planificación. Y la dirección tiene que ver netamente con el recurso humano. Es hacer muy buenos procesos de selección de personal que permitan que se coloquen las mejores personas en cada puesto de trabajo con el propósito de que puedan definir y puedan cumplir el plan de acción de la coordinación. Tiene que ver con la unificación y la integración de los esfuerzos de todas las personas que hacen parte de cada uno de la organización y que permitan desarrollar las actividades y resolver todos los problemas que se presenten en el cumplimiento del plan de acción trazado. Y el control, pues es garantizar que todo ocurra de acuerdo con lo establecido en ese plan de acción definido por nosotros en la etapa de planificación. Y en caso tal de que no esté ocurriendo como hemos definido, tomar las acciones correctivas para que podamos lograr el propósito definido en ese plan de acción. En ese orden de ideas ustedes verán que esto no es desconocido, todos hemos trabajado y hemos tratado estas 5 reglas y, y están integradas dentro de nuestro sistema de gestión. Ahora vamos a mirar cuáles son los principios de los cuales nos habla Fayol. Bueno, los principios administrativos están orientados para desarrollar un buen trabajo. Son 14 y el primero es la división del trabajo. Entonces él nos dice que la organización debe dividirse en departamentos y cargos
ya que esto permite la especialización del trabajo. Cuanto más se especialicen las personas en un cargo, habrá mayor eficiencia en su desempeño, logrando incrementar la eficiencia, la productividad, la rentabilidad de la organización. La especialización es la clave de el cumplimiento de ese plan de acción que se ha definido. El segundo principio es la autoridad y responsabilidad. La autoridad, entonces él nos dice que la autoridad debe corresponder con la responsabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que yo debo ser responsable de acuerdo a la autoridad que yo tenga dentro de la organización. Y que debe existir un equilibrio, y esto genera que haya un equilibrio entre el poder de una persona, el cargo que desempeña y las funciones que realiza. Nuestro tercer principio es la disciplina. Y aquí él nos habla de que se debe demostrar respeto a las normas y a los reglamentos de la organización. Todas las personas que laboran en una organización deben respetar las reglas de la organización. Y eso se logra ejerciendo un buen liderazgo en los diferentes niveles de la organización. El cuarto principio es la unidad de mando. Cuando hablamos de la unidad de mando, estamos hablando de que todo se tiene que basar en la regla y que cuando muchas personas intervienen u opinan en un tema, se genera desorden, malentendidos y que debe generarse solo una orden y esa orden es la que debe impartirse a todos para que todos generen una acción. Entonces, esto habla de una dirección de tipo vertical, donde se da una directriz y los subordinados la cumplen. Aquí también nos habla de que una persona no debe recibir órdenes de más de dos superiores, sobre todo si estas órdenes son contrapuestas. Entonces una persona debe tener un solo jefe y ese jefe es quien dé las órdenes para que se puedan cumplir. El quinto principio es la unidad de dirección. Y esto nos dice, todas las actividades con el mismo objetivo deben ser dirigidas por un gerente. Para ello se establece un plan de procedimientos. Entonces, aquí empezamos a hablar de procesos, procedimientos y está el paso a paso para que se pueda lograr el objetivo. El sexto principio es el interés general sobre el individual. Entonces aquí, pues esto es claro, debe dársele prioridad al interés general de la organización sobre el interés individual de una persona dentro de la organización. Entonces, siempre en las empresas tienen que dejarse de lado los intereses personales para trabajar por los intereses generales de la organización. El séptimo principio es la remuneración. Allí, pues obviamente la remuneración es el pago que reciben las personas por los servicios que prestan. Entonces, aquí él habla de que es importante satisfacer tanto al empleado como al patrón y que esta remuneración no necesariamente tiene que ser en dinero,
sino que pueden darse incentivos personales que hagan también feliz al trabajador y que aporte a que el trabajador se comprometa y trabaje productivamente por la organización. Nuestro octavo principio es la delegación versus la centralización. Aquí este principio tiene que ver con que la autoridad debe concentrarse en pocas manos. Y de esto va a hacer que los objetivos de la organización se cumplan dejando de lado intereses personales y que todos estén comprometidos por un solo objetivo. Porque la descentralización distribuye la responsabilidad en todos los niveles y es probable que esa responsabilidad pueda diluirse y no se cumplan los objetivos de la organización. Nuestro noveno principio es el de la jerarquía. La jerarquía es comprendida como la línea de autoridad de la organización. Normalmente está representada en un organigrama y define los niveles de la organización, desde las directivas hasta los niveles más bajos de la organización. El décimo principio, el orden, y esto hace referencia a que debe haber un orden material relacionado con las cosas y un orden social relacionado con las personas. Tanto los materiales como las personas deben estar en el lugar adecuado, en el momento justo, para que se cumplan los objetivos de la organización de acuerdo a las competencias que cada quien tenga. El principio número 11 es el de la equidad. Aquí él refiere que los gerentes deben ser amistosos y equitativos con sus subalternos. Debe haber una combinación de bondad y justicia en el trato con los empleados para que exista lealtad y admiración en los empleados. El 12º principio es la estabilidad del personal. Entonces aquí él hace referencia a que las personas necesitan adquirir experiencia para llegar a ser eficientes. Por tanto, no es sano ni es bueno ni permite el lograr los objetivos una alta rotación de personal, pues nunca se va a lograr la experiencia necesaria ni el conocimiento necesario para que la empresa pueda lograr sus objetivos. El principio número 13 tiene que ver con la iniciativa. Y esto tiene que ver con crear y llevar a cabo planes. Esto no debe ser solamente de la alta gerencia, sino que se debe permitir que los subalternos opinen y desarrollen sus propios planes con el fin de elevar la autoestima, la seguridad y desarrollar las capacidades y habilidades de las personas que hacen parte de la organización. Y el principio número 14 habla del espíritu de equipo. Esto pues está relacionado con que se debe fomentar el trabajo en equipo. Se debe buscar que todas las personas cooperen y trabajen y se comprometan con la organización, ya que esto mejora el ambiente de trabajo y permite el logro de los objetivos. Entonces, como ven, esta teoría de administración nos da muchas herramientas para el trabajo
y para el desarrollo de una organización. No son teorías lejanas a nosotros, todos las hemos vivido, las hemos aplicado y hacen parte de nuestro día a día. Ahora vamos a hablar de otra teoría administrativa que es la pirámide de Maslow o la jerarquía de las necesidades humanas. Esta teoría es una teoría psicológica, fue propuesta por Abraham Maslow en su obra Una teoría sobre la motivación humana en 1943. Él allí plantea una jerarquía de necesidades humanas y defiende que conforme se satisfacen las necesidades más básicas, que es la parte inferior de la pirámide, los seres humanos desarrollan necesidades y deseos más elevados. Esto, entonces vamos a hablar un poquito de qué significa esta, esta teoría. Entonces él dice que las necesidades más básicas, ustedes están viendo la pirámide y es la parte más ancha de la pirámide y las necesidades básicas tienen que ver con el cumplimiento de las necesidades fisiológicas, ¿sí? Donde todo ser humano necesita cumplir con esas necesidades para poder vivir y estar en buen estado. Esas necesidades fisiológicas son las que permiten que las personas puedan mantenerse vivas y son respirar, alimentarse, descansar, tener vida sexual y tener un equilibrio en su cuerpo, en su temperatura. Esa es la base de la pirámide y ya que si alguno de estas necesidades no se cumple, pues el ser humano puede morir. Perdón. Luego vienen las necesidades de seguridad y de protección. Estas necesidades surgen cuando las necesidades fisiológicas ya han sido compensadas. Es importante que tengan en cuenta que esta pirámide mira o, o refiere que en la medida en que yo voy cumpliendo mis necesidades más primarias, voy ascendiendo y en ese orden de ideas voy teniendo unas nuevas necesidades que quiero o necesito cumplir. Entonces, en el segundo escalón están las necesidades de seguridad y protección y es la necesidad de sentirse seguro y protegido. Entonces allí hablamos de seguridad física, la seguridad de tener una buena salud, de tener un empleo, de tener ingresos económicos, de tener una familia, de tener unos recursos que me permitan mantenerme a salvo junto con las personas que viven conmigo, tener una seguridad moral y una seguridad familiar y tener propiedad privada, ¿no? Haciendo referencia a una casa, a un carro, básicamente. Cuando ya nosotros tenemos cumplidas estas necesidades, ya tenemos una familia, ya estamos seguros, ya tenemos salud, tenemos recursos, tenemos un trabajo, tenemos propiedad privada, entonces vamos al tercer nivel, que es las necesidades de afiliación y afecto. Y estas están relacionadas con el desarrollo afectivo de las personas. Entonces eso tiene que ver con la asociación, la participación y la aceptación. Eso, la asociación, o sea, pertenecer a diferentes grupos,
tener amigos, pertenecer al grupo laboral, pertenecer a una familia, pertenecer a un grupo social, a un club. eh, y esto pues también nos lleva a la participación y la aceptación por parte de iguales y contrarios, ¿cierto? Esto pues también nos llevaría al tema de las relaciones, eh, y a desarrollar la amistad, el compañerismo, el afecto y el amor. Y esto hace parte de todo el esquema social. Teniendo ya resuelta nuestro tercer nivel, iríamos a los dos últimos niveles de la pirámide, eh, que nos van a permitir eh, la autorrealización y la motivación de crecimiento o la necesidad de ser. Esto tiene que ver con los dos últimos niveles de la pirámide. Mientras que en la parte más baja tiene que ver con la satisfacción de necesidades de sobrevivencia. En la parte más alta tiene que ver más con el tema de motivación, de quién soy yo, cómo soy y qué es lo que yo logro lo que quiero lograr. Ahí entonces estamos hablando de la necesidad de reconocimiento o de estímulo. Eh, Maslow habla en su teoría que hay dos tipos de estima, una alta y otra baja. La estima alta tiene que ver con las necesidades del respeto a uno mismo, incluye sentimientos como confianza, competencia, logro, independencia y libertad. La estima baja tiene que ver con el respeto hacia las demás personas. Entonces tiene que ver con la necesidad de atención, de aprecio, de reconocimiento, de la reputación que definimos para nosotros, el estatus, la dignidad, la fama e incluso el dominio. Cuando nosotros tenemos una estima baja, pues es cuando tenemos un complejo de inferioridad y y, y cuando tenemos una estima alta, pues esto apoya nuestro sentido de vida y la valoración como individuo, como profesional, y es lo que me permite escalonar y avanzar hacia las necesidades de autorrealización. Y en ese orden de ideas llegamos al quinto nivel de la pirámide, que está relacionada con la con la motivación de crecimiento, con la necesidad de ser, con la autorrealización. Son las necesidades psicológicas más elevadas del ser humano y esto permite satisfacer todo su quehacer, su ser, y justifica de manera válida su desarrollo o el potencial que tiene para desarrollar una actividad, un trabajo, una profesión. Entonces, si miramos, de pronto ustedes se están preguntando, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con seguridad y salud en el trabajo? Y si lo miramos bien, pues nos damos cuenta que en el tema de que cuando nosotros estamos en nuestro trabajo, estamos ubicados en la satisfacción del segundo nivel de la pirámide, nos permite mantener y cumplir el primer nivel de la pirámide, porque a través del trabajo pues nos permitimos satisfacer nuestras necesidades básicas. A partir del trabajo podemos tener una familia, lograr un buen estado de salud, acceder a conseguir nuestra casa, nuestro carro, pero también esta pirámide nos dice, oiga, usted no solamente tiene que trabajar solo, tiene que tener una vida social que sería
nuestro tercer nivel de la pirámide y tiene todo que ver con la salud física, mental, social del ser humano. Y de ahí en adelante, los otros dos niveles de la pirámide están relacionados con lo que nosotros pretendemos y queremos ser. Entonces, de esa manera se darán cuenta que la pirámide de Maslow eh, pues es aplicado a nuestra vida, a nuestro entorno y a nuestro día a día. Luego vamos a hablar de esta es como la última teoría de la última teoría de la que vamos a hablar y es de donde nosotros desarrollamos nuestro sistema de seguridad de seguridad y salud en el trabajo. Está basado en el ciclo PHBA o ciclo Deming. PHBA, que quiere decir planificar, hacer, verificar y actuar. Esta es una estrategia de mejora continua de la calidad. Nosotros llegamos a acercarnos a ello a través de las normas ISO y sus resultados permiten en las organizaciones una mejora integral de la competitividad de los productos y servicios, mejorando la forma continua de calidad, reduciendo los costos, optimizando la productividad, reduciendo precios, incrementando la participación del mercado e incrementando la rentabilidad de la organización. Ustedes se pueden dar cuenta que pues, este tiene todo que ver con la ISO 9001, que es la norma de calidad. Por eso habla de costos, de productividad, de precios, de participación en el mercado, de rentabilidad. Sin embargo, esto no está alejado pues, de nuestro sistema de gestión. Lo importante aquí es ver cómo estos ciclos son los que dan pie para que nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se desarrolle. Bueno, el primer paso es la planificación eh, y la planificación es el diseño del sistema de gestión. Cuando nosotros hablamos de planificación, tenemos que tener claro que estamos diseñando nuestro sistema, estamos diciendo qué es lo que vamos a hacer. Para ello tenemos que tener en cuenta el contexto de la empresa, las necesidades y las expectativas de las partes interesadas y los requisitos del cliente. Para nosotros las partes interesadas son la empresa, son los proveedores, son los trabajadores, eh, son todos los que tienen que ver con el sistema y nuestros clientes pues es la empresa y son los trabajadores y son nuestros contratistas, ¿no? Entonces tiene que ver con todo. La planificación tiene tres objetivos específicos que son el primero, establecer los objetivos del sistema y definir los procesos. El segundo, establecer los recursos para generar resultados con base en los requisitos del cliente y las políticas de la organización. Y el tercero es identificar e intervenir los riesgos y las oportunidades que se nos presentan. Entonces, como ven, esta es la base del sistema de gestión. Definimos unos objetivos, unos procesos, unos procedimientos. Para poderlos poner en marcha, tenemos que tener en cuenta unos recursos que apunten al cumplimiento de esos objetivos. Y como tercero, tenemos que identificar cuáles son los riesgos que pueden afectar el cumplimiento de esos objetivos, esos procesos y esos procedimientos y ver las oportunidades que tenemos para corregir esos riesgos y evitar que, que los objetivos no se cumplan. Otra cosa que hay que tener en cuenta cuando diseñemos nuestro sistema de gestión es que hay que definir el alcance de nuestro sistema y hay que tener muy claros cuáles son los procesos y procedimientos que yo debo desarrollar para el cumplimiento de esos objetivos que me he propuesto. Entonces, esa es la base pues, de nuestro sistema de gestión
y en ese orden de ideas, pues vamos a cumplir el sistema. Entonces, recordemos, la planificación es nuestro diseño, es el decir qué hacer, qué del sistema. Luego, pues ya definimos qué vamos a hacer, entonces es implementar lo que hemos planificado. En ese orden de ideas, entonces tenemos que tener en cuenta que para poder hacer lo ejecutado, tenemos que establecer los recursos. Tenemos que entregar unos recursos y eso tiene que ver con los recursos humanos, la infraestructura, el conocimiento, la tecnología. Si nosotros decimos que vamos a hacer, pero no entregamos los recursos necesarios, pues simplemente ese quehacer no va a poder ser. Y para poder hacer, pues lo primero es implementar ese plan de acción que hemos definido, mantener lo que ya hemos implementado, generar la mejora continua. Con mejora continua tenemos que tener claro que es corregir lo que no nos está funcionando para que logremos los objetivos planteados. Y al hacer este proceso de implementación, mantenimiento y mejora continua, vamos a darnos cuenta que vamos a identificar las capacidades y las limitaciones que tenemos en los recursos existentes definidos. Y ahí eso nos va a permitir tomar medidas correctivas o acciones correctivas para que podamos lograr el objetivo definido. El tercer paso es la verificación. Cuando nosotros definimos que vamos a verificar, quiere decir que estamos haciendo un seguimiento y vamos a medir los procesos y ver qué resultados hemos obtenido. Entonces, recuerden, en la planificación diseñamos, al diseñar estamos diciendo qué vamos a hacer, con qué necesitamos para hacerlo y en cuánto tiempo. Y cómo. En el hacer es poner en práctica o poner en marcha eso que hemos definido en la planeación. Y para poder hacer, tenemos que tener pues todos los recursos definidos para poder implementar esa acción. Ya planificamos, ya hicimos, ahora tenemos que evaluar. Y esa evaluación es la que hacemos en la verificación. Entonces aquí determinamos qué evaluamos y cómo lo vamos a hacer. A qué le vamos a hacer seguimiento y en cuánto tiempo. Vamos a definir los métodos de seguimiento que vamos a utilizar, la medición que vamos a hacer, entonces cómo vamos a medir y al tener esos resultados vamos a hacer el análisis de esa evaluación para asegurar que esos resultados sean válidos. Debemos definir cuándo se debe hacer el seguimiento y cuándo se debe hacer la medición. Y cuándo vamos a analizar esos resultados del seguimiento y de la medición. Al hacer la medición y el seguimiento, pues vamos a poder definir el desempeño y la eficacia del sistema. Esta evaluación, tanto la planeación como el hacer, como la verificación, debe quedar evidenciado a través de una información documentada. ¿Me explico? Cuando uno planifica, debe quedar por escrito. La ejecución debe quedar por escrito para que quede la evidencia de que ya hicimos lo que teníamos planeado. Y la evaluación también debe quedar documentada por escrito para que podamos hacer el seguimiento y de esa manera definir si lo que planeamos nos dio los resultados que esperábamos o si
esos resultados no eran los esperados y por ende tenemos que hacer planes de acción adicionales que nos permitan corregir nuestras acciones y de esa manera poder lograr los objetivos esperados, los resultados esperados. Y después de verificar, vamos a hacer el actuar. Esto es hacer las acciones de mejora del sistema o encontrar las oportunidades de mejora de ese sistema que nos permita corregir, prevenir y lograr el objetivo propuesto. Entonces, en nuestro actuar, pues vamos a mejorar productos, servicios para que cumplamos con los requisitos y así poder cumplir con las expectativas futuras. Mejorar el actuar nos va a permitir mejorar el desempeño y la eficacia del sistema. El actuar nos va a permitir corregir, prevenir o reducir los efectos no deseados y el actuar nos va a permitir incluir las correcciones dentro de la mejora continua, hacer los cambios necesarios y o hacer la reorganización del sistema de manera que logremos el objetivo. Entonces, como se dan cuenta, estas tres teorías de administración pues son aplicadas en nuestro día a día, así nosotros no seamos conscientes de ello. Y nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo pues está basado en estas teorías. Por eso era importante que ustedes las conocieran, las estudien, porque pues esto es un resumen muy general de estas teorías. Valdría la pena que ustedes estudiosos buscaran otra bibliografía que complementara esta presentación y esta información y yo pues quedaría atenta a cualquier pregunta, inquietud que ustedes tengan al respecto. Entonces les agradezco mucho su tiempo, y quedo atenta de cualquier inquietud o cualquier otra, alguna pregunta que tengan al respecto. Hasta pronto, les deseo un feliz curso.